Hola, buenas tardes. Mi nombre es Darío Angione Domínguez. Soy estudiante de primer semestre de Ingeniería Civil en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y el día de hoy les voy a presentar una investigación alrededor de la pregunta de investigación: ¿qué características debe cumplir un proceso de cimentación para ser completamente seguro? Bueno, empezamos con el resumen de este trabajo. Y en este se trata el tema de cimentaciones, explicando todos los conceptos generales, desde su definición, clasificación por profundidad, clasificación por tipo de funcionamiento, elección del mejor sistema de cimentación dependiendo del tipo de suelo y los cálculos pertinentes, con el objetivo de responder a la pregunta de indagación ya mencionada. Bueno, por medio de los aspectos anteriores se responde a la pregunta con un proceso de 4 pasos que debe seguir todo sistema de cimentación, resaltando la importancia de este por medio de la ejemplificación de lo débiles que son las estructuras en nuestro país, basándonos en datos numéricos. Este trabajo está basado en múltiples fuentes, todas elegidas pensando en su confiabilidad y siendo estas contrastadas para evitar errores. Las 5 palabras en las que nos basamos para este trabajo, las palabras claves son cimientos, diseño estructural, resistencia, seguridad y suelo. Bueno, pasando la introducción, una de las razones más importantes para que todas las casas y todos los edificios logren mantenerse en pie son los cimientos. Estos juegan un rol indispensable en la construcción y en el diseño estructural, y es por eso que es de vital importancia que estos sean realizados correctamente. Bueno, los cimientos son los que dan rigidez a la construcción. Estos están debajo del suelo y sirven como una base o como un apoyo. El principal objetivo de estos es transmitir las cargas de todo el edificio al suelo, distribuyéndolas. Bueno, ahora podemos ver 3 imágenes. El primero es el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, más alto del mundo, y este está en Dubái. Y muchas veces vemos lo impresionante que es, pero nos preguntamos cómo es que está ahí, porque es el edificio más alto del mundo, sí, pero está en Dubái, un lugar con un suelo arenoso y débil. Entonces, esto sirve como una introducción a nuestro trabajo de hasta dónde pueden llegar los cimientos bien realizados. Así como la foto que podemos encontrar abajo a la derecha, que es una foto del proceso constructivo de una zapata de cimentación, la cual explicaremos más tarde. Y bueno, un corte de una losa de cimentación que está preparada para resistir peso, que es la imagen que podemos encontrar arriba a la derecha. Bueno, es cierto que la industria de la construcción en México está pasando por un momento complicado, pero por esto no debemos de bajar los estándares de calidad para nuestras edificaciones. A finales del 2020 se registró una fuerte caída del 23% del valor de la producción en el sector de la construcción en México. Esta en parte fue causada por el COVID-19 y la cual paralizó varios sectores en la economía mexicana, pero como mencionaba, esto tiene que ser más bien un factor de mejora y sabemos que estamos saliendo de una situación complicada, pero no debemos dejar de hacer las cosas bien. Bueno, en cuanto al glosario para este trabajo, son estas palabras que son importantes saber su definición para poder seguir con el hilo de este trabajo. La primera es columna, que este es el soporte vertical de gran altura respecto a su sección transversal. Este básicamente es un refuerzo en la construcción y sirve para resistir las cargas verticales. Después tenemos el concreto armado. ¿A qué nos referimos con concreto armado? Bueno, esto es el concreto que tiene acero incrustado de tal manera que los dos materiales actúan juntos y aumentan la resistencia. Es decir, que adentro del concreto tenemos varillas de acero que lo refuerzan, básicamente. Un armado de acero, por eso se dice concreto armado. Después, una dala. ¿Qué es una dala? Bueno, este es un elemento de refuerzo estructural horizontal que sirve para confinar los muros. Y bueno, estos están compuestos de concreto y con un armado según su especificación de cálculo. Y esto es básicamente lo mismo que una columna, pero actuando de manera horizontal y se suele encontrar en la parte inferior y superior de los muros. Después, el hormigón. El hormigón es un sinónimo de concreto que estaremos usando bastante. Y este es el material resultante de la mezcla de agua con arena, grava, cemento o cal, y que al fraguar, es decir, al secarse, adquiere más resistencia. Y después una zapata. Explicaremos los tipos más adelante, pero esta es una pieza que se coloca sobre una columna y sobre cual se apoya una estructura superior, especialmente una viga.
Básicamente estamos hablando de un elemento horizontal donde se apoya un elemento vertical. Esto es un tipo de cimentación del cual hablaremos más adelante. Y bueno, precisamente empezamos con el capítulo 1, que estos son nuestros conceptos generales. Bueno, antes que nada tenemos que aclarar que en un proceso de cimentación todos los procedimientos constructivos juegan un papel muy importante. Esto es algo que tenemos que saber si bien empezar, porque bueno, para no obviarlo después. Básicamente es que durante una construcción todos los procesos deben de tener un alto estándar de calidad para que la construcción funcione. Y ya después iremos viendo los demás pasos. Y bueno, que en una cimentación, para que sea completamente estable, la presión que recibe deberá ser menor a la que pueda admitir. ¿A qué nos referimos? Es decir, a que los cimientos deben estar sobrados, que están diseñados para resistir mucho más peso del que van a admitir, o bueno, no mucho más, pero bastante más. Después, la clasificación de sus cimientos por profundidad. Y según Arcos Global en el 2017, los cimientos se clasifican en superficiales y en profundos. Los superficiales son también llamados directos y son aquellos que el ancho de la base es mayor respecto a la profundidad de la base. Es decir, que la superficie en la que se apoyan los elementos tiene que ser más extensa a la cota vertical. Es decir, estamos hablando de elementos que no están a gran profundidad en el suelo y que son más anchos que largos. Y después los profundos, que también son conocidos como indirectos, y son los que tienen una gran profundidad en relación a su dimensión longitudinal. Es decir, estos sí son bastante profundos. Después vamos con los tipos de suelos, que si bien en los tipos de suelos no parecerá algo que tiene que ver con nuestro tema, es muy importante ya que estos definen la cimentación y pueden generar costos adicionales muy importantes. Y según Yepes en el 2020, los tipos de suelo son los suelos arenosos, que estos son tipos de suelo, es un tipo de suelo áspero y seco, que no es muy buen terreno para grandes edificaciones, ya que son sensibles a los movimientos sísmicos y a la erosión del terreno. Después tenemos los suelos calizos. Este es un tipo de suelo seco y que absorbe la humedad muy rápidamente. No se necesitan cimentaciones tan profundas, ya que el terreno suele ser bastante firme, es bastante bueno para cimentar. Después tenemos los suelos limosos, que se refiere a los suelos que están formados por partículas de grava, arcilla y arena fina. Es un material frágil y suave, por lo que no es muy recomendable para realizar una cimentación. Después tenemos los suelos humíferos o de tierra negra, que son estos suelos que son muy buenos para agricultura, pero no tantos para cimentación, ya que es el suelo que tiene material orgánico descompuesto y que es de color más oscuro. Este absorbe muy bien el agua, por lo cual una vivienda tiene que estar hecha con una cimentación superficial. Después tenemos los suelos arcillosos, que es un tipo de suelo que es duro cuando no hay agua, pero se vuelve viscoso y blando al entrar en contacto con esta, por lo que es el más peligroso de cimentar. Después tenemos los suelos pedregosos. Estos son impermeables, por lo que evitan la circulación del agua y es una buena base para soportar cimentaciones. Es un buen terreno para realizar proyectos de más de un nivel. Estos tipos de suelos, si bien todos son distintos, en todos se puede construir con las especificaciones correctas. Después, los tipos de cimientos por su funcionamiento. Y dentro de estos podemos encontrar que dentro de los superficiales están la losa de cimentación, que es la que podemos ver en la imagen abajo a la izquierda. Y esta estamos hablando de una placa de concreto armado donde sobre él caen las columnas directamente. Es una gran superficie. Después tenemos la zapata corrida, que es la que podemos ver arriba a la derecha. Y esto es un apoyo que se pone debajo de todo el muro longitudinalmente y va así, ¿no? Debajo de todo el muro por abajo de la tierra. Después tenemos la zapata aislada, que estos en vez de sostener los muros, lo que sostienen son las columnas. Entonces son una zapata sosteniendo una columna. En este tipo de sistemas los muros no cumplen una función estructural. Y después, en cuanto a los cimientos profundos, tenemos la cimentación por pilotaje, que es la que podemos ver abajo a la derecha. Y bueno, la cimentación por pilotaje es un tipo de cimentación que, como podemos ver, es más profunda que ancha. Y esta se suele usar en edificaciones más grandes, pero eso lo veremos un poquito más adelante. Porque ahora vamos con el capítulo 2, que es la metodología y las limitaciones. Bueno, en cuanto al proceso de investigación, para este tema, en la materia de manejo de información y de datos numéricos, empecé encontrando un tema que fuera de mi interés, relacionado con mi carrera y con un problema social. Y fue así como llegué a las cimentaciones.
sabiendo que en muchas veces estas no son realizadas de manera correcta y suponen un riesgo para nuestra población. En cuanto a la pregunta de indagación en primera instancia, era cómo ha evolucionado las técnicas de cimentación a lo largo del tiempo, pero terminé decidiéndome por la pregunta presentada. Posteriormente apliqué estrategias de búsqueda aprendidas en clase para conseguir recursos para mi investigación, en donde usé las palabras clave de construcción y cimiento para investigar en sitios tales como Redalic, iLibro, Evasco, Flipster y bases de datos para poder contrastar la información y obtener datos numéricos de investigaciones ya realizadas. Bueno, se usaron documentos de fuentes gubernamentales, como lo fue la Secretaría de Educación Pública, y de fuentes privadas, como es el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción. Bueno, ahora yendo al capítulo 3, nuestro marco teórico. Bueno, los pasos para llevar a cabo una construcción son de los que hablé al inicio y son los siguientes, son 4. Es conocer nuestro tipo de suelo, elección de un tipo de cimentación, resistencia del material, cálculo de cargas. Los tipos de suelos ya los hemos explicado, así que pasaremos directamente a elección del tipo de cimentación. Bueno, ya sabiendo los tipos de cimentaciones y los tipos de suelos que existen, ahora hay que elegir uno con el otro. Entonces, para los suelos blandos, sabemos que podemos encontrar la losa de cimentación y el pilotaje. La losa de cimentación para proyectos menos pesados y el pilotaje para proyectos bastante más pesados. Después, para suelos intermedios se suele usar una zapata corrida y para suelos duros las zapatas aisladas es lo que más se usa ya que se pueden aplicar en cualquier tipo de construcción. Como podemos ver aquí abajo que dice, en los edificios tenemos las dos opciones, si el suelo es blando, se usa cimentación por pilotaje, si el suelo es duro, se suelen usar zapatas aisladas. En las casas de no más de 4 pisos, es decir, casa habitación, se suelen usar zapatas aisladas o zapatas corridas. Y en las casas de un solo piso, lo que más se suele usar es la losa de cimentación y se suele usar sobre todo si el piso es muy blando. Después, el siguiente paso era resistencia del material. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el hormigón o concreto es el material más utilizado en la construcción, por lo que es de vital importancia hacer la mezcla correcta para obtener la mayor resistencia y poder comprobarla. La distribución de la varilla del acero, es decir, del armado que hablábamos, también es muy importante para la calidad de nuestro concreto armado. Bueno, el modelo de prueba de aceptación del hormigón más utilizado es la creación de cilindros de concreto de muestra, a los cuales se les hará una prueba de compresión con una prensa hidráulica para ver la cantidad de presión que resisten y si estos son aptos para usarse. Si la mezcla es apta para usarse y se aprueba. Y finalmente el último paso de nuestro proceso es el cálculo de cargas. Esto se refiere a hacer el proceso de cálculo de momento y de cargas. Este proceso es muy importante en cualquier proceso constructivo, pero muchas veces en nuestro país no se hace. Por más que parezca obvio que se tiene que hacer, la mayoría de construcciones en nuestro país no hacen este paso. Entonces, es por eso que podemos encontrar construcciones tan débiles. Y bueno, esto tiene que ser realizado por un especialista que normalmente es un ingeniero civil. Bueno, ahora vamos con el capítulo 4, que es nuestra información numérica. En nuestra información numérica podemos encontrar que los sismos sirven para poner a prueba lo bien que se está haciendo todo alrededor de la construcción. Y bueno, para esto presento una gráfica del número de construcciones dañadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017, bastante conocido, en 3 diferentes estados de nuestro país que fueron afectados, que son la Ciudad de México, Puebla y el Estado de México, viendo los tipos de daños que recibieron en las gráficas. Bueno, la gráfica representa 1.677 registros, que son solo una pequeña fracción de todas las estructuras que fueron dañadas en este sismo, pero refleja años de trabajos mal hechos, de corrupción y de negligencia de los responsables, lo cual significa una de las principales razones de la existencia de esta investigación. Esto resalta la importancia de la divulgación de este tema, ya que al lograr completar de manera correcta los procesos de construcción para construir, lograremos tener ciudades más seguras. Bueno, finalmente vamos con las conclusiones. Nuestra primera conclusión es la teórica. Y aquí podemos finalizar
este apartado diciendo que existe mucha información para clasificar los tipos de cimientos, para clasificar los tipos de suelos y para poder elegir el mejor dependiendo de su aplicación. Pero esta información es bastante general, pero si fuera del conocimiento de todos los constructores, significaría una mejora tanto intelectual como práctica en nuestra construcción. Bueno, podemos concluir que la respuesta a nuestra pregunta de investigación es tener un amplio conocimiento del tema, llevar toda obra de construcción con mucha responsabilidad y seguir los pasos mencionados, que son conocer el suelo, elegir el tipo de cimentación, calcular la resistencia del material de cimiento y realizar todos los cálculos pertinentes. Bueno, ahora vamos con la conclusión de la parte numérica de nuestro trabajo. Los datos numéricos son una herramienta irrefutable para demostrar un fenómeno, y en esta investigación no se hizo la excepción. Por medio de datos gráficamente representados se consiguió demostrar los problemas de nuestra realidad constructiva. En ese trabajo se demostró lo inseguras que son nuestras construcciones y el peligro que éstas suponen, a la vez que pudimos observar nuestro panorama económico. Si bien esto puede ser desmotivador, tiene que ser usado como un aspecto de mejora para mejorar nuestro futuro en la construcción como país. Y bueno, finalmente, como conclusión personal, quiero terminar diciendo que la materia de manejo de información y datos numéricos no solo me sirvió para aprender a hacer una investigación de la manera correcta, sino me demostró todas las cosas que yo estaba haciendo mal y me enseñó el camino para corregirlas, y más sabiendo que yo pensaba que las hacía bien. Sé que esta es una materia que tiene una gran aplicación en la vida laboral, por lo que me encuentro muy feliz de haberla cursado con éxito. En cuanto a la investigación, sé que representó un gran reto y muchas horas de trabajo, pero es gratificante poder aportar algo a un tema que me apasiona. Bueno, ahora les presento las referencias bibliográficas citadas en formato APA que usé para la realización de este trabajo. Y bueno, quiero finalizar agradeciendo mucho su atención y dejando mis datos de contacto, que en este caso sería mi correo electrónico dario.guion@iteso.mx. Muchas gracias.